Eje Cafetero, retrospectiva y prospectiva del desarrollo por Gonzalo Duque Escobar. Manizales, octubre 17 de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. La ecorregión. En la imagen, paisaje cafetero, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Dice: para comprender los conflictos socioambientales y orientar la gestión del hábitat en la ecorregión eje cafetero, resulta fundamental partir del derecho biocultural que ampara tanto a las comunidades como a los ecosistemas del territorio. Esta ponencia, que trata de las complejas y frágiles relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre las comunidades que lo habitan y los frágiles ecosistemas, con su particular estructura ecológica de soporte y de los activos naturales y bienes culturales de la región, subraya los desafíos que tenemos para hacer del territorio un constructo cultural bajo la siguiente premisa. Un espacio geográfico en sí no es un territorio, entendido como una construcción social e histórica, donde la cultura es el fruto de la interacción de dos sistemas complejos, el natural y el social. Darle el carácter de sujeto a un territorio al evaluar y decidir las transformaciones socioambientales, además de facilitar su comprensión, previene la fragmentación de los ecosistemas y la desestructuración del tejido social de soporte para las comunidades que lo habitan. El paisaje cultural cafetero como sistema de producción adaptado a las laderas del trópico andino, los ríos Cauca y Magdalena con sus comunidades de pescadores y ecosistemas de tierra cálida, y nuestros páramos y reservas forestales protectoras que se ubican entre los bosques andinos montano, alto y el paisaje de glaciares como bienes patrimoniales, son tres territorios diferenciados sujetos de derechos bioculturales y no simples espacios con valiosos recursos objeto de explotación para satisfacer los apetitos del mercado. Sabemos que las dinámicas regionales de integración, que deben pasar por proyectos para la conectividad regional y por resolver el modelo conflictivo de ocupación del suelo, por ser fundamentales para hacer del paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo y por resolver la amenaza del cambio climático en este deforestado territorio, también obligan a un ordenamiento profundo del espacio rural y urbano conurbano y a buscar alianzas con municipios y departamentos vecinos que comparten una misma fortaleza. La brecha de productividad que muestra el Producto Interno Bruto entre la ciudad y el campo y que explica los bajos ingresos rurales, parte de la falta de políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura, para incorporar el conocimiento al agro como factor de producción al lado de la tierra, del trabajo y del capital. Aún más, con solo 4 años de educación básica en el campo, sumada a la grave problemática del transporte rural y a la ausencia institucional, no se hace viable elevar la productividad rural. Ver paisaje y región en la tierra del café, ver eje cafetero, construcción social e histórica del territorio. El medio ambiente, imagen, aptitud y usos del suelo en la ecorregión cafetera al año 2002, según el Sistema de Información Regional y Alma Mater. Arriba, usos potenciales del suelo, advirtiendo que más de la mitad del territorio es apto para bosques, color verde oscuro. Y abajo, los usos actuales, en donde se advierte que cerca de la mitad está en potreros, colores claros. Dice: en la ecorregión cafetera enclavada entre cordilleras y profundos valles intertropicales, la gravedad de la deforestación se expresa en los conflictos en el uso del suelo señalados por el Sistema de Información Regional y Alma Mater del 2002. Mientras la superficie apta para potreros es del 4% del territorio, hay coberturas en tal uso del 49%, y aunque el potencial forestal de la ecorregión es del 54%, solo hay bosques en el 19% del territorio. Para no repetir el ecocidio de los guaduales, que en 200 años de 12 millones de hectáreas solo restan 50.000,
o con los bosques secos del país, que de una extensión de 9 millones de hectáreas solo resta el 8% según el Instituto Alexander von Humboldt. Debemos empezar por preservar los escasos relictos de dichas selvas húmedas que en Colombia llegaron a sumar 9,7 millones de hectáreas y de las que solo resta la cuarta parte, o recuperar los bosques secos tropicales. Habrá que mitigar el riesgo frente a la amenaza antrópica mediante acciones judiciales efectivas y de protección, recuperación y adaptación al cambio climático. En cuanto al patrimonio hidrológico y la regulación del agua de los 38 páramos de Colombia, 3, Tatamá, Caramanta y el Parque Natural Nacional de los Nevados, hacen parte de la ecorregión cafetera. Se puede continuar con los bosques altoandinos, ecosistemas donde la susceptibilidad a los movimientos en masa cobra su mayor expresión y también se ve la fuerte incidencia de procesos de postrerización y degradación de laderas por usos conflictivos del suelo respecto al sistema subterráneo para la ecorregión, además de las zonas de recarga de los complejos de páramos y bosques en las zonas altas cordilleranas. Sobresalen los sectores de El Roble y el Alto del Nudo y regiones como el Bosque de Florencia, además de acuíferos como el Valle del Magdalena, el Valle del Risaralda, la zona de Santágueda o la cuenca del río La Vieja, con un potencial de agua subterránea que se asocia al glacis del Quindío. El patrimonio hídrico más comprometido en la ecorregión es el de las cuencas de los ríos Chinchiná, Otún, Consota y Quindío, según Pérez y Arango al 2002, aunque también brillan por la contaminación con mercurio y cianuro la quebrada Marmato y por un índice de calidad de agua ICA malo, el río Chinchiná, que vive una tragedia que empieza con la contaminación de la quebrada Manizales. En el caso del departamento de Caldas se sabe que cuenta con un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables en el oriente gracias a la cantidad de precipitaciones. Sin embargo, otra es la situación al otro lado de la cordillera, sobre el cañón del Cauca, donde salvo los acuíferos de Santágueda y el valle de Risaralda, el escenario de alto riesgo de sequía se acentúa entre Irra y La Pintada y por el carácter impermeable de las rocas en el deforestado y quebrado territorio. Y en cuanto al cambio climático para el fin del siglo, según el IDEAM, la temperatura del departamento de Caldas podría aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio de acuerdo a los escenarios proyectados. Los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense del departamento, en donde la temperatura podría aumentar hasta en 2,5 grados Celsius sobre la temperatura actual de referencia, y en precipitaciones Caldas solo presentará disminuciones de precipitaciones del 10% en el oriente, aunque por las vertientes del Cauca se darán aumentos de entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para el fin del siglo y de un 30% y 40% para fin del siglo entre Villa María y Salamina sobre el pie cordillerano. Para Risaralda, según el IDEAM, a finales del siglo la temperatura podría presentar aumentos de hasta 2,4 grados Celsius en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató, donde la temperatura subiría 2,6 grados Celsius adicionales. En precipitaciones, Risaralda podrá presentar aumentos importantes en promedio de hasta un 28% y entre 30% y 40% en Pereira, Quinchía y Santuario. En la cuenca del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación. Finalmente, Quindío podrá presentar aumentos de temperatura sobre el valor actual, en especial hacia el poniente, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida, Armenia, Circas y Finlandia.
donde dicha variable podría incrementarse 2,3 grados Celsius. Y en cuanto a la precipitación, el mayor aumento, con un 24%, se daría hacia el norte y noroccidente del Quindío, en los municipios de Quimbaya y Finlandia, según los escenarios modelados por el IDEAM. Ver el ocaso del bosque andino y la selva tropical, ver gestión del riesgo natural y el caso de Colombia. Dinámicas ambientales y económicas, eje cafetero. Imagen, conurbación y ciudad-región en la ecorregión cafetera, CIR Alma Mater. La historia urbana de la región ha estado signada por desastres como la erupción del Ruiz en 1985, el terremoto del Quindío en 1999 y ahora las Niñas 2007, 2008 y 2010-2011, con su enorme impacto para nuestra conectividad vial y frágiles laderas del trópico andino y para el suministro de agua en Manizales. Si en la década del 60 se empieza a conformar una ciudad-región donde las frustraciones agravadas por el clientelismo, sumadas a los sueños de liberales marginados y a las contradicciones de las bases cafeteras, impulsan la segregación del Gran Caldas en 1966, para 1970 la distribución y desarrollo de pequeños poblados y veredas sobre la región cafetera resulta un conjunto importante y vigoroso, tras décadas de beneficios explicados por una actividad agropecuaria gremialmente organizada. En los últimos 25 años la población de las capitales ha crecido así: 41% en Manizales, 96% en Pereira y 60% en Armenia, lo que muestra la asimetría en los niveles de conectividad y ubicación de los tres núcleos urbanos, donde evidentemente gravita la ventaja de Pereira como centro de la conurbación. En el mismo periodo, Medellín ha crecido un 86% como referente. Inicialmente, la economía de la región se centraba en el cultivo y producción del café, producto gracias al cual floreció Manizales y aparecen las primeras industrias desde la creación de Caldas, 1905, hasta la crisis del año 1929, periodo después del cual la economía se centraliza en Bogotá. Luego se da el advenimiento de las carreteras, al tiempo que, con el modelo keynesiano, se fortalecen las instituciones y empresas del sector cafetero, y posteriormente, tras un marchitamiento económico, viene otro periodo en el que se empiezan a fundar varias universidades y resurge la actividad industrial, con dos momentos: la creación de la CHEC 1944 y la erupción del Ruiz 1985. Ahora, pese a que en los años 90, con la apertura económica asociada al modelo neoliberal, se da un proceso de desindustrialización, la actividad económica que se ha logrado mantener se soporta en productos como licores, zapatos, caucho, chocolate, metalurgia, detergentes y jabones, café trillado y envasado, y últimamente en una actividad que ha repuntado con la banca, los seguros, el software, la creación de centros de llamadas, el desarrollo de servicios especializados y el fortalecimiento del turismo. Ver riesgo en zonas de montaña, laderas inestables y amenaza volcánica. Ver Manizales, el futuro de la ciudad. ¿Qué ha pasado? Imagen: PIB regional del eje cafetero entre 1976 y 2009 por departamento, según Jorge Morales en 2013. Se observa cómo Caldas, que tenía la primacía, continúa con ella, pero pasa del 2,9 al 1,6. Risaralda también pasa del 2,5 al 1,6, y Quindío, que tenía 1,6, ha caído a 0,8 o 0,9% de participación en el PIB nacional. Dice:
La participación del eje cafetero ha presentado dos cambios, uno cuantitativo que se relaciona con su participación cada vez menor en el PIB nacional, ya que si en los 70 contribuía al 7,1% en lo corrido del siglo a pesar de un crecimiento promedio anual del 2,9% por estar debajo del consolidado nacional, ha pasado al 4,1 o 3,9%, y otro cualitativo, ya que si a finales del siglo XIX la actividad económica se soportó en el café, que llegó a representar entre el 20% y 25% del PIB regional entre 1950 y 75, o el 4,5% en promedio del 2001 al 2010, hoy la estructura de la economía regional depende del sector terciario, donde se engloban las actividades relacionadas con servicios y comercio. Respecto a lo primero, si en el periodo 1985-2000 el Producto Interno Bruto del eje cafetero alcanzó una participación promedio en el total nacional del 2,2% en Caldas, del 1% en el Quindío y del 2,1% en Risaralda, hoy esta es del 1,6% en Caldas, 0,9 en el Quindío y 1,6 en Risaralda. Y respecto a los segundos, y entre 1960 y 1975 la estructura del PIB regional cae del 38 al 25% en el sector primario, extracción y obtención de materias primas, es porque sube tanto en el sector secundario del 16 al 23%, como también en el terciario del 47 al 50%. Y después de la desindustrialización, consecuencia de 1. La apertura económica, 2. La falta de competitividad de nuestras industrias, precarias en prácticas de investigación y desarrollo, habrá que tener en cuenta que mientras las industrias de manufactura buscan ubicarse de cara a los mercados, en los puertos, por ejemplo, las industrias de commodities donde tendríamos opciones se deben establecer al lado de la materia prima, en lugares equipados de medios de transporte más eficientes, provistos de energía y agua suficiente. Pregunto, ¿qué ha pasado entonces? Después del rompimiento del pacto de cuotas a finales de la década de los años 80, entre 1995 y 2001, el café en el Producto Interno Bruto regional pasa del 12,6% al 6,4%, siendo Quindío el más impactado al caer dicha participación del 17,3% al 4,5%, y ya para el 2010 el sector baja 12 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto regional, cediéndole paso a los servicios que aportarán el 54% tras ubicarse en el 25% la participación industrial. Pregunto, ¿pero a qué ritmo crecemos? En el contexto nacional el eje cafetero ha perdido 0,5% en la participación del PIB nacional desde el año 2000. Posteriormente, entre 2001 y 2010, la estructura del PIB por sectores y por departamentos en el eje cafetero es: sector primario, eje cafetero 13,5%, así Caldas 13,5%, Quindío 18,1% y Risaralda 11,1%. Sector secundario, eje cafetero 25,4%, así Caldas 28,1%, Quindío 20,8% y Risaralda 24,9%. Y sector terciario, eje cafetero 54,1%, así Caldas 50,5%, Quindío 56,5% y Risaralda 56,7%. Así, a precios corrientes de 2016, el PIB per cápita anual en el eje cafetero es de 12,9 millones de pesos. No obstante, a precios constantes de 2005 en pesos, el PIB del eje cafetero pasó de 12,1 millones en 2000 a 20,1 millones de pesos en 2016, presentando un crecimiento real del 66% en el periodo, siendo las cuantías reales en Risaralda 81%, en Caldas 65% y en Quindío 44%. Tomando las cifras del Producto Interno Bruto Real a precios constantes de 2005 para 2016, Risaralda crece al 4,5%, Quindío al 2,7% y Caldas al 1,8% por año. Ya en 2018, Caldas crece al 3,5%, Quindío al 0,9% y Risaralda al 3,4% por año. Ver el desarrollo urbano y económico de Manizales.
PIB, eje cafetero 2016-2018, aparece los perfiles departamentales a precios del 2018 comparado con la situación nacional. En Caldas, el predominio lo tiene comercio, hoteles y reparaciones, 17,2, seguido de administración pública y defensa, 15,8, y luego industrias manufactureras, 11,9%. En Quindío, la primacía comercio, hoteles y reparaciones, 20,6, seguido de administración pública y defensa, 17,9, y de agricultura y ganadería con 16,5. En Risaralda, la primacía comercio, hoteles y reparaciones, 20,4, seguido de administración pública y defensa, 16,3, y finalmente industrias manufactureras, 11,9%. Dice, la contribución del eje cafetero a la economía del país, que se caracterizaba por la producción de café, de las diferentes crisis, no solo del precio, sino también de los grandes desastres relacionados con fenómenos naturales, caso Armero y el terremoto de 1999, aunque la industria mantiene una participación mediana a pesar de la apertura económica de los años 90, se ha diversificado con la participación de sectores como el turismo y los servicios, con lo cual ahora contribuye con el 4% del PIB nacional. Si en 2019 Caldas y Risaralda crecieron 3,5% y 3,4% respecto al 2019, el resultado arrojado por el Quindío solo llegó al 0,9%. Construcción del territorio. Imagen conurbación del eje cafetero en mapa del paisaje cultural cafetero. Se observan las áreas conurbadas en el entorno de las capitales cafeteras. Dice, al surgir en el siglo XIX una caficultura de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso, se acentúa y moldea el carácter definitivo del cafetero colombiano al crearse una sociedad igualitaria donde gravitan dos modos sociales diferentes de producción, tanto para la explotación minera como para la agraria. Primero en la colonia, con la minería soportada en la esclavitud que impera en la provincia del Cauca, implementada en Quiebralomo, en Chocó y en Barbacoas, y la del minero independiente típica de la provincia de Antioquia, que empieza en Remedios y pasa por Santa Rosa de Osos. Posteriormente, en el siglo XIX, también son dos las formas de explotación agraria en dichos escenarios. Una de servidumbre propia de las grandes haciendas del estado del Cauca y otra de corte capitalista que surge en la ruta de la colonización por el estado del sur de Antioquia, cuando se establece el principio de la tierra para quien la trabaje. No obstante, el cafetero también se enriquece del aporte libre pensador del caucano de clase media, fruto de una apertura cultural que lo orienta al comercio. El payanesca, al explotar el oro de Barbacoa, recibía información de la Capitanía de Panamá, también obtenía información del Virreinato del Perú por depender de Quito e informar de la Nueva Granada con quien finalmente comerciaba. A finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando la Nueva Granada suministraba el 39% del oro del mundo y Quiebralomo era la mina más grande del orbe, cerca del 50% de su producción se concentraba en el Cauca, donde se trabajaba casi en su totalidad por esclavos, seguida de Antioquia con un 20%, en la que el mayor aporte de la fuerza de trabajo proviene de los mineros independientes. Lo anterior explica por qué apenas en 1717, con las reformas borbónicas que buscan hacer de América un proyecto rentable, tardíamente se crea el virreinato para la Nueva Granada y fortifica Cartagena de Indias. Las ricas minas de plata de Quiebralomo, Alindes con su pía y de Chandía, vecina a Marmato, fueron descubiertas antes de 1789. Pero el territorio en sí es, además de pluridétnico, multicultural.
El occidente minero de la ecorregión es una tierra de resguardos y negritudes, una subregión panelera de corrulados con arquitectura de tapia pisada y vocación minera, cuya historia se remonta a la colonia. Igualmente la región magdalenense de la ecorregión es una tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre y curos y bocachicos, cuya historia pasa por la boga y los vapores y por la expedición botánica y cuya historia también parte de la colonia. Y ya en el siglo XIX, con la colonización antioqueña, se da el poblamiento de la zona cafetera propiamente dicha, que es la de las Chivas, el Bareque de Guadua, los cables aéreos, los trenes cafeteros, el bambuco y la música de carrilera. Igualmente, en épocas más recientes, el poblamiento del corredor San Félix Murillo-Roncesvalles en la alta cordillera, que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, los caminos empalizados, el Bareque de Tabla Parada, la Palma de Cera, el Pasillo y el Sombrero Aguadeño. Dada la problemática de la ecorregión, si deseamos cerrar brechas, además de incidir en el modelo educativo, la clave está en la cultura, en la ciencia y la tecnología y en fortalecer la identidad cultural como factores clave para resolver la brecha de productividad e ingresos que sumen la pobreza a los medios rurales. Ver preservación ambiental e hídrica dentro de la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia. Periodos económicos. Imagen ecorregión del eje cafetero en Colombia. Obsérvese las áreas conurbadas, verde Manizales, en rojo Pereira, amarillo Pereira, pero también encontramos el área de Ibagué en morado y una situación de pueblos importantes en el norte del valle. Dice, fundado Manizales, 1849, el poblado de Bareque y de Caminos de Arriería vive un primer periodo de economía de subsistencia y guerras civiles. Ya en los albores del siglo XX, la aldea entra a un segundo periodo de acumulación gracias al café. Son los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros. Sigue un tercer periodo de verdadero desarrollo económico de los jipaos y las chivas cuando se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud. Posteriormente, a partir de 1970, entramos a un cuarto periodo de crisis en el que palidecen los poblados cafeteros y el campo, no solo por el deterioro de los términos de intercambio, sino también por las derivaciones demográficas y ambientales de la Revolución Verde. Y tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haber desmontado el Estado solidario, nuestras ciudades capitales, ahora más fragmentadas social y espacialmente, han entrado en un quinto periodo, el de la globalización de la economía y de la cultura, donde el protagonismo le corresponde al conocimiento. Según Antonio García Nosa, entre 1913 y 1935, la producción del café en el Gran Caldas presenta un incremento del 539% gracias al apogeo de una nueva estructura productiva capitalista soportada en las pequeñas y medianas explotaciones cafetaleras de nuestra región, cuya participación en la producción del café entre 1932 y 1970 por departamentos pasa del 29,5% al 26,8%. Si en 1932 Antioquia, el Gran Caldas y el Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción nacional, hoy el mapa cafetero colombiano ha cambiado, pues por extensión cafetera el orden es Huila, 154.900 hectáreas, eje cafetero 153.200 hectáreas, Antioquia 131.000 hectáreas y Tolima 117.200 hectáreas. El origen del capital industrial de Colombia, aunque en algunos casos parte de la propiedad de haciendas o de actividades especulativas asociadas al periodo de inflación de 1899-1902, fundamentalmente surge de la producción y el mercado de café después de 1870. Si hasta 1930 Manizales contaba con decenas de establecimientos fabriles como las trilladoras promovidas por don Manuel Mejía Jaramillo,
la Lúquer, 1906, la Textilera Manizales, 1919, Fósforos El Rey, 1919, La Patria, 1921, Tejidos de Oriente, 1929, que con la Textilera Manizales da origen a Única ese año. El apogeo industrial de Caldas se da desde la creación de la CHEC 1944 y la apertura de la vía en Magdalena 1939 hasta la segregación del Gran Caldas 1967, aunque se dará un repunte importante luego de la tragedia de Armero. Sin embargo, aunque la actividad fabril se favorece con las exenciones y beneficios del decreto 3830 de 1985 y de la ley 44 de 1987, expedidos a raíz del desastre del Ruiz 1985, medidas que se traducen en la creación efectiva de 45 empresas importantes, también decae tras la reforma del Estado 1991 al provocarse la desindustrialización de las capitales cafeteras como consecuencia de la apertura económica. A raíz de lo anterior, en los 90 la distribución del Producto Interno Bruto empieza a mostrar cambios estructurales, como lo es el apogeo del sector terciario jalonado por la administración pública, el comercio, la hotelería y afines, y según lo observado desde la bonanza cafetera 1975 hasta la última década, cuando el sector primario reduce su participación en 12 puntos porcentuales. Ver el río Cauca en el desarrollo de la región. Retos y fortalezas. Imagen estructura ecológica del eje cafetero. Según el IDEAM, se observa en color verde los corredores ambientales de la cordillera occidental de Colombia, con las principales alturas, por ejemplo, el Tatamá y el Caramanta, e igualmente la cordillera central con el complejo volcánico Risto-Lima. En azul, el corredor ambiental del río Cauca, donde observamos la desembocadura del río La Vieja y del río Risaralda corriendo o transitando o drenando en direcciones contrarias, el primero hacia el norte, el segundo hacia el sur, para encontrarse en vecindades de La Virginia y Cartago. Dice: pero hoy las capitales cafeteras enfrentan retos complejos, entre ellos en lo social la pérdida de valores, la obsolescencia del modelo educativo, la fragmentación social, el desplazamiento intraurbano y la drogadicción. En lo ambiental, la expansión urbana, la getificación del hábitat, el deterioro de sus centros históricos, la amenaza del cambio climático y la ineficiencia del modelo de movilidad. En lo económico, la desindustrialización y la informalidad, la incapacidad para responder a las dinámicas urbano-regionales, la problemática de la conectividad de la región y de la ciudad y la brecha de productividad que suma a los productores rurales en la pobreza. Y en lo institucional, la pérdida de liderazgo, la corrupción y el clientelismo, la pérdida de confianza en el sector público y la privatización de la plusvalía urbana. Entre las fortalezas que tenemos, además de una declaratoria del paisaje cultural cafetero por implementar, también estarían el potencial cultural y carácter laborioso de la población y un territorio biodiverso con variedad geográfica y de recursos naturales. Existen factores históricos y antropológicos favorables a la cohesión e integración que se suman al conocimiento experto de los actores sociales. Ya no son los tiempos de la ciudad industrial de la primera mitad del siglo XX. Ahora las economías que siguen siendo fundamentalmente urbanas se han tercerizado, al tiempo que las zonas rurales sobre el eje Pereira-Armenia Manizales desde los años 70 se ha rurbanizado, mientras el modelo urbano difuso se ha acentuado. En el alba del desarrollo regional y primeras décadas del siglo XX, la actividad agraria era la generadora del empleo, en especial cuando explota la producción de café favorecida por una estructura productiva capitalista y el comercio exterior. Cerrando el siglo XIX, el café representa 2/3 partes de las exportaciones colombianas y con el oro y los metales preciosos cerca del 90% del total. Posteriormente, la actividad industrial hace lo propio, aunque a mediados del siglo XX
las industrias solían ser intensivas en mano de obra no calificada o en recursos naturales por dos actividades con una baja relación de capital físico versus personal. Entre tanto, la producción de café en Colombia, que entre 1950 y 1975 llegaba a los 6 millones de sacos y se concentraba en el eje cafetero, se duplica al surgir como protagonistas Huila, Cauca y Antioquia. Luego, en los años 70, el sector terciario repunta, sobre todo cerrando el siglo XX, cuando las reformas del Estado dan vía libre a la apertura económica y provocan la desindustrialización de estas capitales cafeteras. Actualmente, el desempleo, que ha sido el lastre para Pereira y Armenia, cuyas tasas cerrando el año fueron 13,6 y 14,6%, llegó al 9,6% en Manizales, donde se mantiene en un dígito hacia el 2019-2018. Ver Ciencia, Tecnología, Cultura y Ruralidad en Caldas, Cultura y Turismo en Caldas. Revolución urbana. Imagen ciudad-región del eje cafetero y área del paisaje cultural cafetero, ubicada entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar. Mientras la urgencia de las megalópolis es volverse internacionalmente competitivas y manejar problemas de escala, y la de los poblados menores articularse a un centro urbano de mayor nivel de importancia, desarrollando una competencia específica, la de las ciudades intermedias como Pereira y Manizales debe ser conurbarse para conformar una ciudad-región y no palidecer. El eje cafetero podría convertir las ventajas comparativas territoriales en factores de competitividad, conformando una ciudad-región soportada en un mercado de 1,8 millones de habitantes, esto integrando el área metropolitana del centro-occidente ya legalmente constituida, si se vincula a Santa Rosa de Cabal, para tener 760.000 habitantes en Risaralda, y también Armenia consolida jurídicamente una conurbación de 490.000 habitantes para el mismo efecto, y si la subregión centro-sur caldense con 550.000 habitantes hace lo propio. Una oportunidad puede surgir de este nuevo modelo urbano, dado que dicha figura, a diferencia de una simple asociación de municipios, descentraliza la infraestructura social y económica entre los municipios conurbados y en las zonas marginadas a su interior para lograr un sistema urbano más verde y más humano. Actualmente la ley de las áreas metropolitanas propicia una revolución territorial anticipada en Colombia al facilitar la descentralización y brindar mayor capacidad política y administrativa a las regiones en los territorios conurbados, manteniendo los fundamentos de la autonomía municipal entre los asociados e incluso al definir los hechos metropolitanos y cambiar el concepto de municipio núcleo o metrópoli con criterios más amplios que el de una conurbación o asociación de municipios, respetando la autonomía y generando equilibrios en la forma de construir y distribuir el poder y las oportunidades en el territorio. Urge entonces un nuevo desarrollo que, a la luz de la Ley 1625 de 2013 sobre áreas metropolitanas, permita resolver la integración de los municipios del potencial área metropolitana de Manizales, abordando temas sustantivos como el agua, las cuencas, la inversión, los servicios públicos y la movilidad, además de la vocación de los entes territoriales y de la construcción de sinergias para la ciudad-región como elementos clave para decidir sobre la asignación de las funciones metropolitanas y los usos del suelo. También Armenia, Calarcá, etc. deberían avanzar en esa dirección. Por lo tanto, entre los desafíos regionales y locales que deberán enfrentar nuestros planificadores está el de estructurar inicialmente las áreas metropolitanas, abordando temas estratégicos para sus comarcas y priorizar los temas sustantivos para la gestión compartida en dicha integración, tales como el agua, las cuencas, la movilidad, los servicios públicos, la inversión en infraestructura social y productiva y la vocación de los entes territoriales, la gestión integral del riesgo y el manejo responsable del medio ambiente. Ver área metropolitana de Manizales. Propuestas económicas.
Imagen ecorregión cafetera, zonificación del agua. Se puede observar en color verde oscuro las zonas de interés ambiental sobre el eje de la cordillera central y también en la zona del Tatamá de la cordillera oriental colombiana. Dice, en primer lugar, potenciar el sector terciario, donde la principal barrera podría ser el factor educativo, dado que el nivel de escolaridad de nuestra población solo alcanza a superar los 4 años en la zona rural y los 10 años en la urbana, dificultad para la cual el fortalecimiento de los programas de escuela nueva, escuela activa urbana y universidad en el campo resultan claves. A esto se sumaría la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo que no solo priorice matemáticas, ciencias y lenguaje, sino también las humanidades, el arte, la música, la cultura y la formación del cuerpo humano para desarrollar el talento humano. Y a futuro, gracias a la necesaria expansión de las TIC, cuya red aún no cubre el territorio rural, no solo se podrían crear más oportunidades para acceder a programas de formación superior desde la provincia, sino también para la oferta de bienes y servicios desde dichos lugares. Mientras en Colombia el aporte del turismo al Producto Interno Bruto en 2005 fue del 2,3%, a nivel mundial ese aporte llegó al 10,6%, generando 1 de cada 8 empleos. De conformidad con lo anterior, se deben emprender las acciones para el desarrollo de la identidad cultural a partir de los íconos en que se soporta el paisaje cultural cafetero e implementar en el sector cafetero una política para que los productores rurales se sirvan de los beneficios sociales, ambientales y económicos de dicha declaratoria de la UNESCO. Aún más, pero dada la disrupción del modelo cafetero en la ecorregión, para lograr su desarrollo rural y adaptarlo al cambio climático, si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural simbólica con sus elementos tangibles e intangibles conexos a la cultura y al ecosistema cafetero, pregunto, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio del paisaje cultural cafetero para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la Declaratoria de la UNESCO? Si ayer arrasamos el sombrío e implementamos el monocultivo del café renunciando a la caficultura orgánica, hoy para hacer viable el paisaje cultural cafetero debemos recuperar la estructura natural y simbólica de la caficultura tradicional, generar capital social y humano y emplear a fondo la ciencia, la tecnología y la cultura como medios para resolver la brecha de productividad para cerca de 700.000 habitantes rurales constituidos por campesinos, indígenas, pescadores y comunidades raizales de origen afro, de los cuales cerca del 50% son cafeteros. Ahora, para alcanzar masa crítica en la oferta turística, además de inversiones en infraestructura en el sector y capacitación para la población potencialmente vinculada al sector, el contexto deberá comprender toda la ecorregión, desarrollando los respectivos íconos culturales para la identidad del territorio considerado como una región pluricultural. Ver dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero. PCC. Estrategias. Imagen triángulo de oro de Colombia y eje cafetero en el centro. Se observa el eje cafetero en medio de Cali, Medellín y Bogotá, pero también con un círculo de 200 kilómetros que pasa por Buenaventura. Allí se comprende el 64% del Producto Interno Bruto y cerca de 23 millones de colombianos, que son cerca del 52% de la población del país, dice. Además del transporte rural como un catalizador de la reducción de la pobreza,
del bareque como arquitectura vernácula, de la salud del suelo y del agua, del sombrío para la biodiversidad, de las sanas costumbres y de un cúmulo de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. La implementación del paisaje cultural cafetero en la ecorregión cafetera requiere de un aeropuerto equipado de una pista suficiente para operar aviones tipo Jumbo con alcance mínimo de 5.000 millas para poder acceder, además de los mercados europeos y de Norteamérica y Suramérica, a los asiáticos. De otro lado, si bien hemos propuesto expandir la hidrovía del Magdalena hasta Neiva y el ferrocarril del Pacífico por el corredor del Cauca integrando a Urabá con Buenaventura, dado que lo anterior se relaciona con la industria pesada y la exportación de productos agrícolas como café, pergamino y similares, también la actividad productiva deberá contemplar una plataforma logística para el modo aéreo equipada de zona franca como motor de desarrollo, pensada para la sociedad del conocimiento y no para la sociedad industrial de ayer, en la que se centren los esfuerzos mancomunados de empresarios, gobierno y academia para aprovechar las ventajas naturales y culturales de la ecorregión y la ciudad, en la construcción de sinergias entre la nueva economía de las TIC y la economía verde con la economía del conocimiento. Pregunto, ¿qué tal esa zona franca articulada a la plataforma logística de un aeropuerto del café con alcance transoceánico, actuando de nodo aéreo, sirviendo de bisagra entre las Américas y entre Asia, Oceanía y Europa? Esto es lo que hacen los aeropuertos de Turquía, articulando Asia y Europa de conformidad con lo señalado con la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, quien dice que un jumbo puede salir fletado desde Palestina hasta con 112.000 libras, contra 83.000 libras que podría levantar desde el altiplano y 74.000 libras desde Río Negro. Entonces, Aerocafé, por estar en el centro del Triángulo de Oro de Colombia, es parte sustantiva de la solución si se concibe como un aeropuerto con funciones low cost y de carga pesada, funcionando en forma de red para complementar al Dorado y servir de atractor sobre Panamá, Quito, Caracas y demás aeropuertos del país. Para el efecto, Manizales y el eje cafetero, bajo ese enfoque nuevo, deberán trazar una estrategia de promoción de la región que tenga como objetivo consolidar desarrollos estratégicos relacionados con dos áreas: las tecnologías de información y computación TIC y la biotecnología verde, blanca, roja y transversal, encontrando en cada área una empresa ancla como atractora y empleando la metodología de clúster para obtener ventajas asociativas y conformar masa crítica en sendas opciones, haciendo el carácter biodiverso del territorio y el notable potencial de las instituciones científicas y universidades de la región cafetera una ventaja competitiva. Ver futuro de la ciudad, caso Manizales. Infraestructura 1, cruzando la cordillera. Imagen: el ferrocarril cafetero y túnel Comandés de 42 kilómetros de longitud a 1.250 metros sobre el nivel del mar, proyecto trazado sobre las alternativas de Civiltech para el Instituto Nacional de Vía. En línea negra, el ferrocarril iría desde Perico en La Dorada hasta el kilómetro 41 sobre la cuenca del río Cauca. Los carros irían por la carretera en línea roja para acceder al tren en ambos portales. El túnel cruzaría por rocas estables de las granodioritas existentes en la zona de Cerro Bravo. Esas rocas le dan autosoporte al túnel y explican por qué hay diferencias estructurales en costos y tiempo de ejecución entre el túnel de Río Negro y el túnel de la línea, entre otros factores. Dice: en ese contexto viene la pregunta: ¿y el Plan Maestro de Transporte Intermodal de Colombia 2015-2035 qué? 1. Por no definir los principales centros de gravedad de generación de carga en la región andina,
como lo son el altiplano, 30% de la carga y 40% del PIB en el centro. Y el corredor del Cauca, 40% de la carga y 30% del PIB para el occidente. No identificó los corredores logísticos norte-sur por ambas cuencas de la región andina, ni integró adecuadamente altiplano y corredor del Cauca entre sí y con los puertos, pensando que el sistema carretero era suficiente para llegar a nuestros mares. Y dos, en lugar de poner a competir ferrocarril y río a lo largo del Magdalena, además de extender la hidrovía al Huila, navegando el Salto de Honda, debió integrar mediante el tren a Buenaventura con Urabá. Pero igualmente Colombia debe conectar mediante el tren las cuencas del Cauca y Magdalena y buscar la consolidación de un corredor logístico que, partiendo del Orinoco y pasando por el Altiplano y la Dorada a través de viaductos y túneles para una línea férrea por la variante Lobo Guerrero, llegue a Buenaventura. En el marco de esta visión, el ferrocarril cafetero cruzando la cordillera central de Colombia y el corredor logístico del río Cauca integrando Buenaventura con Urabá y con la hidrovía en Magdalena como su extensión, es la clave para implementar un sistema intermodal de transporte de carga en la región andina del país que haga viable la salida hasta los mares. La implementación y puesta en marcha de este proyecto y su complemento se podría financiar con la locomotora del carbón andino exportado a la cuenca del Pacífico, con el túnel Comanday de 42 kilómetros a 1.250 metros sobre el nivel del mar, conectando las cuencas de los ríos Huacaica en Caldas y Guarinó en Tolima, transitando por el norte de Cerro Bravo. Se puede construir una línea ferroviaria de 150 kilómetros con pendiente máxima del 3% que cruce la cordillera central por las granadiolitas estables del stock de Manizales, lo que le garantizaría autosoporte al túnel. Este proyecto integraría la hidrovía en La Dorada con el ferrocarril del Pacífico en el kilómetro 41, de lugares donde se podrán desarrollar sendas plataformas logísticas dotadas de polígonos industriales y de zonas francas. Imagen de la propuesta de la Universidad Nacional y la Sociedad de Mejoras Públicas sobre el mapa de las opciones viables Mariquita Manizales diseñadas para el INVIAS. Ver Colombia, transporte intermodal, hidrovías y trenes. Infraestructura 2, la salida al mar. Imagen, ferrocarril Urabá-Cúpica e hidrovía del Atrato, lado izquierdo, y dinámicas del comercio y tráfico marítimo versus el Producto Interno Bruto Mundial a la derecha. En la imagen de la izquierda se pueden observar en verde los parques naturales nacionales afectados por el ferrocarril chino que se propuso hace varios años, la línea roja, y también por la ubicación del puerto de Tribugá en la parte inferior, en donde quedaríamos afectando una ensenada y un parque natural nacional único en Colombia por tener un ambiente de ecosistema costero. El ferrocarril verde que se propone es el ferrocarril verde, no está desarticulado de Colombia como si lo estaría ese ferrocarril chino, pero además al pasar por Vigía del Fuerte está superando el tapón del Darién y la zona inundable de Chocó, que está a partir de lo que se conoce como Isla Grande. En Vigía del Fuerte se concentra la mayor cantidad de pobladitos del Atrato. En la parte derecha tenemos cómo el comercio mundial está creciendo muy por encima del PIB. La línea roja está muy por encima de la línea negra. Y en medio de las dos aparece una línea azul que es el tráfico en embarcaciones, mostrando que está creciendo el comercio, pero el tráfico se está haciendo cada vez en embarcaciones mayores. Dice: ante el hundimiento del proyecto del puerto de Tribugá que se pretende construir en una importante y frágil ensenada y al margen del Parque Natural Nacional de Utría, comprometiendo su complejo y singular ecosistema selvático y costero,
por los daños ambientales y culturales que se ocasionaría al Chocó biogeográfico. Desde la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales hemos venido proponiendo la creación de un ferrocarril interoceánico para conectar los océanos Atlántico y Pacífico como complemento al canal de Panamá. Consideramos que 90 kilómetros al norte de Tribugá, en el Pacífico colombiano, se encuentra el Golfo de Cupica, que ofrece una alternativa estructuralmente diferente a la de un puerto como el que se contempla, ya que favorece un paso interoceánico más corto siempre y cuando se construya el ferrocarril verde Urabá-Cupica, complementado con la hidrovía del Atrato, cuya capacidad podría ser de 150 millones de toneladas por año. Como referente, Panamá, con su ampliación al pasar de 300 a 600 millones de toneladas anuales, ha duplicado su capacidad. Si la comunidad que habita este estratégico territorio lo considera, entonces a través de Cupica es posible articular los mares de Colombia mediante un ferrocarril interoceánico que, avanzando por Vigía del Fuerte y pasando por Chigorodó, llegaría al complejo portuario antioqueño, proyecto que se complementaría con la hidrovía del Atrato. Creemos que la construcción de un nuevo proyecto portuario en la región del Pacífico, en lugar de desconocer los derechos bioculturales de este territorio biodiverso, pluricultural y multiétnico, y de competir con los puertos de Buenaventura y Cartagena para prevenir un enclave y facilitar el desarrollo, debe hacer socias a las comunidades locales propietarias de la tierra, con lo cual se podría salvar una deuda histórica. Por lo anterior, si se busca ofrecer un verdadero desarrollo que parta del enorme potencial pesquero del Pacífico colombiano, se debería dotar a la comunidad con plantas de procesamiento de mariscos y pescados, sistemas de energía, refrigeración y comunicaciones, y de programas de formación y capacitación para generar decenas de miles de empleos dignos y emprendimientos locales en todo el Andén Pacífico, lo que incluiría a Tumaco. Y sobre la viabilidad de la alternativa propuesta, gracias a la ubicación geoestratégica del país, habrá oportunidades para que Colombia construya un paso de cabotaje desde el complejo portuario antioqueño hasta Cupica en lugar de Tribugá. Nuestro país puede aprovechar las limitaciones del Canal de Panamá, cuyas esclusas deben reutilizar el 40% del agua, y el hecho de que el comercio contenedorizado ha crecido en el largo plazo a tasas que varían entre 1,5 y 2 veces el PIB global. Ver Ferrocarril Interoceánico Urabá-Cupica. Infraestructura 3, la hidrovía. Imagen vapor remontando los rápidos del Salto de Honda Tolima frente al talud de Puerto Bogotá en 1899. Dice: el Río Grande de la Magdalena es Colombia. Esta corriente que recorre a Colombia no solo ha garantizado la subsistencia de pueblos ribereños y dado soporte a ecosistemas vitales, sino que también ha sido nuestro principal eje de desarrollo ambiental, cultural, económico, social y demográfico. Si Colombia ha estado urgida de la hidrovía, ya que no solo el 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial, también el país debe entender que la precaria competitividad del transporte se explica por problemas logísticos y de carencias en infraestructura y por la inexistencia de un sistema intermodal de carga. El objeto de la recuperación del Magdalena, remontando el Salto de Honda y extendiendo la hidrovía hasta Neiva, además de hacer que los poblados ribereños vuelvan a ser puertos o asentamientos de pescadores, debe prevenir la sobreexplotación de la pesca y la madera y que se arrasen humedales para extender cultivos y hatos ganaderos, si queremos hacer de las comunidades y ecosistemas del territorio el principal objetivo del desarrollo y convertir el río en una hidrovía incluyente y ecológicamente funcional y sostenible. La hidrovía, con una reducción de los costos superior al 40% y movilizando 6 millones de toneladas en un horizonte moderado, con el río operando al 100%
90% del tiempo podría generar más de 100.000 empleos para Colombia, además de conformidad con el estudio Destrabando las Arterias, según el BID, año 2010. Porcentualmente las exportaciones y las importaciones serían cerca de 5 veces lo que se economice en el movimiento de las mercancías, aún más. Según el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, una reducción del 1% en el costo al valor de los fletes puede aumentar las exportaciones entre 6 y 8 veces. Adicionalmente, dicho desarrollo que produciría un incremento del PIB mayor al 1,2% de participación según la Fundación IGALA. Al contar en el Magdalena Centro con transporte económico, se podría duplicar el PIB caldense al incrementarse en otro 0,4% del PIB gracias a la disponibilidad de energía y agua suficiente para desarrollar las industrias químicas de base mineras del Plan Minero de Caldas 2010-2016 elaborado por Gabriel Poveda Ramos. Si en la cuenca del Magdalena se genera el 30% de la carga de la región andina y el 40% del PIB, y también en el occidente colombiano el 40% de la carga y el 30% del PIB, es evidente que el territorio impactado por la hidrovía, además de contemplar a Antioquia, al Huila y al eje cafetero, se extenderá con sus beneficios no solo al Meta, sino también hasta el Valle del Cauca, dado que desde allí la hidrovía podría competir con Panamá en la ruta al Atlántico. Ver Magdaleneando desde el corazón de Colombia. Infraestructura 4. Aeropuerto del Café. Imagen. Así como se observa que India está más conectada con el Medio Oriente que con el sur y el este de Asia, también vemos que América Latina está claramente dividida entre un clúster sudamericano y otro centroamericano, ambos conectados con los Estados Unidos, razón por la cual vemos que Colombia no está aprovechando su posición geoestratégica para articular Norteamérica con Sudamérica. Dice: a continuación, el desafío para el eje cafetero relacionado con el aeropuerto del Café, si se concibe el proyecto con pista de 4.050 metros para que tenga alcance transoceánico como parte de un nodo aéreo para la región andina con funciones de complemento para el Matecaña y el Edén, como la fórmula para hacer viable el paisaje cultural cafetero, operando como aeropuerto low cost y de carga pesada, con operaciones transoceánicas de alcance intercontinental y como nicho para una plataforma logística del modo aéreo de gran proyección en el eje cafetero. Dado que, según la Asociación de Aviadores Civiles, un jumbo puede levantar 112.000 libras desde Aerocafé, contra 83.000 desde el Altiplano y 75.000 desde Río Negro, el proyecto puede complementar al Dorado y al José María Córdoba funcionando en red desde el centro de las Américas y desde la región andina de Colombia, al poder ofrecer economías para movilizar carga pesada y pasajeros a destinos lejanos. De extenderse su pista, podría operar aviones tipo Jumbo desde el corazón del Triángulo Económico de Colombia, no solo con alcance directo a Europa, al Cono Sur y a Norteamérica, sino también a Asia y Australia, ofreciendo en ambos casos tarifas inferiores un 49% respecto a las del José María Córdoba de Río Negro y un 36% respecto a las de El Dorado. Mientras el principal aeropuerto de Panamá moviliza 14 millones de pasajeros al año, los dos primeros de Ecuador movilizan cerca de 10 millones y los tres más importantes de Venezuela 11 millones, contra 9,8 millones de pasajeros que moviliza el aeropuerto de Buenos Aires y 19,3 millones de Lima. Como nodos aéreos latinoamericanos sobresale México con 42 millones de pasajeros anuales, El Dorado con 32 millones y Sao Paulo con 39 millones de pasajeros anuales. Entonces, para que el sistema interactúe con Colombia sirviendo de nodo articulador a nivel intercontinental, se requiere desarrollar un gran aeropuerto en Colombia que sirva de bisagra entre las Américas y entre Europa, Asia y Oceanía, complementando a El Dorado.
A modo de ilustración, el aeropuerto de Atlanta con 5 pistas y 898.000 operaciones anuales por volumen de pasajeros aparece primero en el top mundial con 104 millones. Le sigue el aeropuerto de Pekín con 86 millones, el de Los Ángeles con 81 millones y el de Dubái con 78 millones. En Colombia, el top 5 de pasajeros en 2015 lo encabeza El Dorado con 32 millones de usuarios, sumados los viajeros con ticket de origen-destino y los que ingresaron en tránsito. Segundo, el José María Córdoba de Río Negro, Antioquia, 7 millones. Tercero, el Alfonso Bonilla Aragón de Cali, 5. Cuarto, el Rafael Núñez de Cartagena, 3,9. Y quinto, el Ernesto Cortizo de Barranquilla, 2,8 millones de pasajeros anuales. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Programa de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, documento para el curso de Metodología de Análisis de la Realidad Territorial, Manizales, octubre 17 de 2020. Esta contraportada, la ecorregión cafetera, un territorio pluriétnico y multicultural, según el Museo Interactivo Samoga, y la portada Los Mundos de Samoga, representando el territorio de la ecorregión cafetera en páginas también del Museo Interactivo Samoga. Videoteca del Museo Interactivo Samoga. Aerocafé, cómo, qué y por qué. Agua y clima en Colombia. Albert Einstein en los 100 años de la teoría general de la relatividad. Andén Pacífico colombiano, otro puerto. Área metropolitana de Manizales. Aspectos geofísicos de los Andes de Colombia. Cambio climático en Caldas, Colombia. Clima, las heladas en Colombia. Colombia intermodal, hidrovías y trenes. Colombia por un desarrollo satelital. Colombia post-COVID, ¿qué hacer? Colombia, trópico andino y agua. CTS, cultura y ruralidad en Caldas. Cultura y astronomía. Cultura y turismo en Caldas. Del Gran Caldas al eje cafetero. Día Internacional de la Tierra, Colombia. Día Internacional del Medio Ambiente, el universo. Dinámicas del clima andino colombiano. Ecorregión cafetera y bioturismo. Eje cafetero, cambio climático y vulnerabilidad territorial. El cuidado de la casa común, agua y clima en la ecorregión cafetera. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El futuro de la ciudad, caso Manizales. El Pacífico colombiano, Tribugao, Cupica. El río Cauca en el desarrollo de la región. El territorio caldense, un constructo cultural. El territorio del Río Grande de la Magdalena. El volcán y el desastre de Armero. Elementos de astrofísica y estrellas. Francisco José de Caldas y Julio Garavito Armero. Fundamentos de ciencia, tecnología y sociedad. Gestión del riesgo natural en Colombia. Gobernanza forestal en la ecorregión andina. Historia de la astronomía, Edad Media y Renacimiento. La astronomía en Colombia, perfil histórico. La cosmología de Stephen Hawking. La Luna. La era del trópico andino, caso Manizales. Las 4 estaciones y el cambio climático. Las cuentas del agua en Colombia. Las revoluciones tecnológicas. Manizales, un diálogo con su territorio. Manizales, ciudad de los ecoparques. Mecánica planetaria. Minería en la ecorregión del eje cafetero. Navegando el río Grande de la Magdalena. Newton de Grecia al Renacimiento. Nuestros bosques de niebla, Colombia. Participación de la sociedad civil en el ordenamiento territorial. Paisaje cultural cafetero. Dinámicas institucionales. El territorio. Plataforma logísticas y transporte intermodal en Colombia. Plusvalía urbana y plan de ordenamiento territorial en Manizales. Preservación ambiental e hídrica del paisaje cultural cafetero. Requiem por la Reserva Forestal de Río Blanco. Riesgo en zonas de montaña, laderas inestables y amenaza volcánica. Riesgo sísmico, los terremotos y el caso de Colombia. Samoga en el territorio de la ecorregión cafetera de Colombia. Tiempo y calendarios. Tierra y ruralidad en Colombia. 3 décadas del Hover. Túnel de la línea. Un pacto con la sociedad y la naturaleza. Yuma, el río de Colombia impactando el territorio.
top de libros digitales UN más descargados. Posteriormente aparecen 4 páginas de bibliografía, alrededor de 60 artículos. La primera página, la segunda página, la tercera página y la cuarta página. Muchas gracias.